Como la Constitución es obra grande de las Cortes y para cuya formación se congregaron principalmente, debe ponerse el mayor conato en que salga perfecta. Bajo esta propuesta, digo que el primer artículo no me parece una definición exacta de la nación española. Entiendo desde luego que no se habla de la nación formada física, sino políticamente, pues en aquel sentido, como consta del mismo nombre, solo se entiende al nacimiento y al origen. Con estas palabras, José Miguel Guridi y Alcocer, oriundo de San Felipe, Ixtacuixtla, Tlaxcala, y representante de América en las Cortes de Cádiz, se pronunciaba más allá de los conceptos geográficos e históricos, para definir a la nación como la colección de los vecinos de la península y demás territorios de la monarquía. Los representantes de América en Cádiz conformaron un grupo separado, no solo debido a su origen geográfico, sino también por su tendencia liberal, su esfuerzo para lograr disminuir el centralismo y su intento de lograr una mayor participación de las provincias, contrarrestando el abandono en que se encontraban los territorios españoles de ultramar. Ejemplo de esto es la defensa de la inclusión de medidas autonomistas que hizo ante las Cortes el coahuilense José Miguel Ramos Arizpe. Pero ¿cómo es que llegaron hasta allí estos ilustres representantes mexicanos? Y con ello no nos referimos solamente a las peripecias y dificultades de un viaje hasta España con mínimos recursos y en medio de un entorno por demás riesgoso. Remontémonos a 1808, cuando Napoleón impuso como rey de España a su hermano José Bonaparte, luego de la abdicación de Carlos IV y la renuncia al trono por parte de Fernando VII, a quienes mantuvo presos. Los españoles se rebelan contra el invasor francés y se oponen al emperador extranjero y a sus decisiones. Y en medio de la inestabilidad generalizada que había en la península, surgieron en diferentes capitales provinciales las llamadas juntas de gobierno que se autodenominaban supremas. En septiembre de 1808, los delegados de las diferentes juntas se reunieron en Aranjuez para constituir una junta central, que se adjudicaba el poder supremo, que después lo transmitió a las Cortes Nacionales que se establecieron en Cádiz, última posesión libre de España. Las Cortes asumen la soberanía en nombre de la nación, y con base en ella es que decretan y sancionan la Constitución de 1812 o Constitución de Cádiz, misma que no estuvo exenta de problemas tanto en España como en las colonias de ultramar. Bueno, más que influencia habría que decir que es un régimen que se echa a andar no solo en la Nueva España, sino en buena parte de la monarquía española, en donde todavía se reconocía el gobierno de la metrópoli. Entonces, hablamos no únicamente de Nueva España, sino también de Centroamérica, de buena parte del Perú, de algunas ciudades en Venezuela, en Nueva Granada, y algunos lugares en la península ibérica que en ese momento se encontraba en guerra. Entonces, es un régimen que se echa a andar con nuevas condiciones constitucionales y que transforma el ejercicio del poder en la Nueva España. Entendemos que la Constitución de Cádiz es liberal porque tiende a acotar el poder que antes el monarca ejercía de manera absoluta. En nuestro país, el movimiento insurgente que comenzó en 1810 adoptó una posición de rechazo a las Cortes y al Consejo de la Regencia, considerando que, al estar la monarquía española en un vacío, hasta que no regresara el legítimo monarca, la soberanía debía recaer en la nación. Para empezar, la insurgencia o las insurgencias es muy difícil identificarla como una sola. Es un conjunto de rebeliones que tienden a establecer demandas de ruptura o de autogobierno dentro de la Nueva España y para establecer una estructura de gobierno independiente o autónomo. Y en cambio Cádiz es un esfuerzo por reconfigurar el poder de la monarquía española, transformar a la monarquía española en nación española, pero afectando todo el ámbito de la monarquía, no únicamente la Nueva España, sino la España peninsular y el resto de dominios que aún obedecían a la metrópoli. Entonces, el principal objetivo es político, es de pretensión política, mientras que la Constitución de Cádiz pretende gobernar para todos los españoles, digamos, ciudadanizar a todos los españoles. Las insurgencias están mucho más focalizadas en el ámbito de la Nueva España
y sus pretensiones territoriales están mucho más constreñidas. Entonces, esta es una diferencia evidente en términos de ambición política y de alcances territoriales. En 1811, Morelos continuó el avance insurgente y promulgó una serie de leyes libertarias en los territorios que ocupaba. Para agosto de ese año, Ignacio López Rayón, José Sixto Verduzco, enviado del propio Morelos, y José María Lisiaga establecieron la Suprema Junta de Zitácuaro. Sin embargo, en enero de 1812, las tropas realistas comandadas por Félix María Calleja se enfrentaron al ejército insurgente dirigido por Ignacio López Rayón. La denominada Batalla de Zitácuaro significó un duro golpe para la insurgencia, pues al ser derrotadas sus tropas, la Suprema Junta debió huir, dejando atrás valiosos archivos que no pudieron ser recuperados. La Junta siguió su huida, asentándose temporalmente en Toluca, para luego instalarse en Tenancingo, donde la oportuna intervención de Morelos impidió que cayera en manos de los realistas. Me parece que los elementos constitucionales de Rayón tienen que entenderse en un contexto de crisis constitucional. Algunos historiadores han hecho bien en interpretar que la crisis política de la monarquía en 1808 se convierte en una crisis de independencia que a su vez es interpretada por muchos actores del momento como una crisis constitucional. Entonces, desde ese momento, desde 1808, muchos actores de la monarquía española entienden que la solución de independencia, digamos, es reconstituir el gobierno. Entonces, desde 1808, en muchísimos lugares de la monarquía española, son muchos los que estarán ensayando distintos mecanismos constitucionalistas. Es en este contexto en el que encontramos dentro de la insurgencia algunas tendencias a constitucionalizar el poder. Cuando Rayón escribe los elementos constitucionales, lo mismo que cuando se promulga la Constitución de la insurgencia, la Constitución de Apatzingán, está vigente en Nueva España la Constitución de Cádiz. Y no es que Cádiz sea la única, también tenemos una Constitución federal en Venezuela, tenemos proyectos constitucionales en la Nueva Granada. Entonces me parece que tenemos que entender a los elementos constitucionales de Rayón dentro de un conjunto de tendencias pensadas para reorganizar el gobierno. Las particularidades del texto de Rayón, bueno, es un texto muy confuso, habla tanto de Congreso cuanto de Consejo, habla también de la permanencia de una junta, pero es un texto más concreto, son 38 puntos en los que trata de dotar a la insurgencia políticamente organizada de una estructura de gobierno. Pocos meses más tarde, en junio de 1812, Morelos daría inicio a la más importante de sus campañas, la cual habría de culminar con la toma de la ciudad de Oaxaca en noviembre de ese mismo año. Durante ese lapso, 2 meses atrás, en septiembre, Morelos escribió a López Rayón para sugerirle que la Suprema Corte se transformara en un Congreso. En los meses posteriores, las derrotas sufridas por Verduzco y por Lisiaga aumentaron sus diferencias con López Rayón e incrementaron los peligros que amenazaban a la Junta. Sin embargo, Morelos tomó el puerto de Acapulco y allí decidió sustituir a la Junta por un auténtico Congreso. El 28 de junio de 1813, convocó a los representantes para que se reunieran en el mes de septiembre en la ciudad de Chilpancingo. Que sus votos habrán de caer precisamente en sujeto americano de probidad y de conocidas luces, recomendable por el acendrado patriotismo, y si es posible, nativo de la misma provincia, como que va a ser miembro del Congreso, defensor y padre de todos y cada uno de los pueblos de sus provincias, para quienes debe solicitar todo bien y defenderlos de todo mal. Pues hay una intención muy práctica de Morelos por tratar de dirimir los disensos que se habían creado entre los integrantes de la Junta Nacional Americana. Es un momento muy delicado de la insurgencia, hay serias disputas entre Rayón, Verduzco y Lisiaga, y entonces creo que podríamos interpretar el proyecto de Morelos como un proyecto de rescate del gobierno de la insurgencia para que los distintos líderes dialoguen y se incorporen a un organismo de índole representativa. A diferencia de la Junta Nacional Americana, que fue un organismo electo entre cabecillas
digamos, guerrilleros o surgidos por la guerra. 13 a 16 líderes guerrilleros eligen a 3 vocales. Bueno, el Congreso tendría que ser un organismo de carácter representativo, electo por los ciudadanos de las provincias. Entonces, hay una intención práctica de que el gobierno no se pierda, de que el gobierno de la insurgencia no se pierda por las diferencias internas, y hay una intención política que es ampliar la representación a través de un organismo legislativo. Para la segunda mitad de 1813, los acontecimientos continuarían sucediendo con gran celeridad. El 14 de septiembre de 1813, Juan Nepomuceno Rozán da lectura a los sentimientos de la nación, y para el 6 de noviembre, el Congreso de Chilpancingo hace constar en un acta solemne la Declaración de Independencia. Pero apenas unas semanas más tarde, el 25 de diciembre, los insurgentes son derrotados en Valladolid por Agustín de Iturbide. El peregrinaje del Congreso se hacía cada vez más difícil, conforme las plazas insurgentes seguían cayendo y sus caudillos eran capturados y ejecutados. Para agosto de 1814, la peligrosa travesía desde que dejaron Chilpancingo los ha llevado por Chichihualco, Tlacotepec, Tlalchapa, Guayameo, Huetamo, Tiripetío, Santa Ifigenia, Apatzingán, Tancítaro y Uruapan. Habría que recordar que el texto constitucional es provisional porque estamos en un momento de guerra. El Congreso comienza en Chilpancingo en septiembre de 1813 y la Constitución de Apatzingán se proclama justamente en la villa de ese nombre un año después, en octubre de 1814. En el ínterin, todo ese periodo de trabajos legislativos, el Congreso, el muy reducido Congreso, recordemos que cuenta con 7, 8 diputados, hasta 16, nunca más de 16, es un Congreso itinerante que está siendo fuertemente perseguido por las fuerzas del gobierno virreinal y que por esa persecución tiene que ir saltando de villa en villa, generalmente en la tierra caliente que ahora es el estado de Guerrero y Michoacán. Sin embargo, y a pesar de todas las dificultades que debió enfrentar el Congreso, el 22 de octubre de 1814 fue promulgado en la ciudad de Apatzingán el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, también conocido como la Constitución de Apatzingán o de 1814. La Constitución de Apatzingán o el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana contempla la presunción de inocencia para todos los ciudadanos hasta que se demuestre lo contrario. Con respecto a la configuración republicana del gobierno, es muy interesante que la Constitución de Apatzingán no menciona en un solo artículo ni una sola vez la palabra república. Pero entendemos que es un texto orgánico que constituye república porque no menciona al monarca y porque configura una división de poderes. Debido a las condiciones en que nació la Constitución de Apatzingán, su aplicación sería muy relativa, inclusive por el propio Congreso. Sin embargo, su importancia radica en que sus postulados delinearon ideas democráticas y liberales que de una u otra forma servirían en el desarrollo del México independiente.